Respuesta a nuestra vida eterna. Algunos pastores han sido conocidos por ser muy creativos tratando de estimular a la gente a que dé dinero. Hay una cantidad innumerable de técnicas por las que han venido para recaudar fondos. Algunos de ellos le llaman la semana administrativa. Algunas veces hacen una serie de mensajes acerca del diezmo. Hay otras veces que usan la promesa de la fe, en la cual ellos ponen el termómetro en el que va aumentando conforme van recaudando los fondos y mandando unas, y entre más dan, más se pone el termómetro en alto. Algunas veces escriben letras sentimentales y yo le diré que hay muchos modos populares que los pastores han tratado de recaudar dinero, pero uno de los modos más innovativos que yo he oído en mi vida vino de un pastor que inventó un nuevo sistema en el cual quería empezar a colectar los fondos. Y esto fue lo que él hizo. En vez de la tradicional costumbre de pasar los platos de ofrenda de un pasillo al otro, él diseñó cajas y las puso al final en cada puerta de salida. Así que cuando la gente saldría del edificio, ellos tenían que ver estas cajas, las cuales eran únicas. Yo le diría, si usted ponía $1, no hacía ruido. Si usted ponía $0.50, una campana sonaría. Si usted ponía una cora en esa caja, sonaba un silbato. Si usted ponía una moneda de 10 centavos, sonaba como el disparo de un arma. Y si usted no ponía nada, le tomaba una foto. Usted ve, esto es solamente un ejemplo del tipo de técnicas manipulativas que los cristianos líderes han usado para aumentar y recaudar fondos en sus congregaciones. Pero a diferencia del pastor Pablo, que cuando él quería estimular a los corintios que fueran más generosos y que dieran una colecta mejor para ayudar a los cristianos más pobres en Jerusalén, él no tuvo que acudir a ninguna clase de mentiras y juegos para tratar de incrementar ese dinero y esa colecta. En vez de esto, él les dio un modelo de la gente generosa que estaba en esos momentos, y ese modelo de generosidad consistía de un grupo de iglesias en el área norte de Grecia que se llamaba Macedonia. Nosotros leímos de estas iglesias y de su generosidad en los versos que leímos más temprano. Y usted ve la razón por la que el apóstol Pablo incluso menciona el dinero y menciona estas iglesias. Y si usted me pregunta de qué se trata esto, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando de los corintios. Bueno, le estoy mencionando esto porque ellos colectaban dinero anteriormente, pero en algún momento ellos dejaron de hacer esto. Y usted ve en la primera carta de los corintios que él escribió antes, él habla de eso y él hablaba de una ofrenda semanal en la cual decía en el 1 Corintios 16:2, en cada primer día de la semana ellos ponían al lado y guardaban para que así ayudaran a prosperar y pudieran ayudar a la otra gente, y no había otra colecta más para ese sentido. Y usted ve, inicialmente ellos obedecieron eso, y después de algún tiempo los corintios por alguna razón detuvieron estas colectas semanales. Note bien lo que el apóstol Pablo dice acerca de que pararon estas contribuciones y cómo es que él quería que continuaran. En 2 Corintios 8 del 10 al 11 dice: y yo doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabar con bien de hacerlo, para que como no hubo buena voluntad para desearlo, para que usted tenga el deseo de lograrlo según lo que tengas. Usted ve, lo que empezamos a entender en estos versos es de que el año previo a este, ellos tenían el deseo de contribuir, ellos querían ayudar a esta gente, pero por alguna razón ellos esperaron. Y usted ve,
no está muy seguro porque en este punto él quiere compartir esto, pero es muy posible que la razón por la que ellos dejaron de pedir esta ofrenda es porque la influencia de los maestros falsos que aparentemente acusaban a Pablo de ser un religioso malvado que se quedaba esas ofrendas para sí mismo. Y la razón por la que yo le digo esto es porque durante la segunda carta a los Corintios, en parte del mensaje que Pablo quiere decirle es que Pablo se defiende a sí mismo de los ataques de falsos profetas y de falsos maestros que dudaban de que él fuera un apóstol genuino, y mucho de esto vemos cómo él se defiende en las líneas de la integridad financiera, como el segundo de Corintios 2:7. Él está diciendo, pues nosotros no somos muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Usted ve, él está hablando que sus colegas no eran como los maestros falsos, los cuales usaban la palabra de Dios en un modo en un modo como un vendedor, en el cual ellos vendían el evangelio a la gente para recibir a cambio alguna ganancia personal. Usted ve, eso no era lo que eran ellos. Usted ve, si usted se da cuenta en el versículo 18-21, él dice, nosotros he venido con ustedes y hemos visto a los hermanos que con la fama del evangelio han tratado de distribuir una ofrenda, y ellos han puesto iglesias a que viajen con nosotros para crear este trabajo, para que los administren en la gloria del Señor mismo, para mostrarles que están listos. Usted ve, para que nadie puede desacreditarnos en la administración de esta ofrenda, porque nosotros hemos cuidado lo que es honorable para que le beneficie a todo mundo. Usted ve lo que está diciendo aquí, que Paul, que él va a estar acompañado de otra gente. No nos dice el nombre de otro hermano cristiano que lo acompañaban a él y a Tito, pero él decía que al tomar esta ofrenda de amor, él la traía y ellos la traerían a la iglesia para que fueran testigos y no hubiera ninguna duda de algún modo inapropiado de manejar estos fondos. Y aquí vemos que ellos tienen ese hermano que al caminar con ellos, Pablo quería protegerse para que no fuera acusado de que él se beneficiaba personalmente de estos fondos. Y usted ve, porque él quiere decir que entre los ojos de la gente, él quiere asegurarse que él no tiene ninguna pena. Y usted ve, pero él pregunta, ¿por qué dejaron los corintios de colectar esta ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén? Y era más bien porque la gente empezó a cuestionar la integridad de Pablo. Pero usted ve, y este era un trabajo muy importante porque era necesario para la gente pobre. Pero usted ve que en los primeros 5 versículos de lo primero de Corintios, usted va a ver cómo él quiere regresar a esta costumbre en la cual él puede conectar dinero. Y él está presentando a la iglesia macedonia como un ejemplo de gente generosa. Y usted ve, ellos les está diciendo que sigan el gran ejemplo de estas iglesias en Macedonia. Usted lo puede ver a sí mismo en el versículo 6, en el cual él les está compartiendo acerca de su generosidad. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así mismo llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Usted ve, Tito, el colega misionero de Pablo, había estado inicialmente el que motivaba a los corintios para empezar a tomar esta ofrenda semanal para ayudar a los judíos cristianos. Y usted ve, esto pasó hace un año antes, pero ahora, un año después, Tito había regresado a ellos con el propósito de ayudar a los corintios a que completaran esta colección y esta ofrenda en Jerusalén. Usted ve, esta es la razón por la que Pablo dice que la gente en Macedonia era generosa,
porque él también quería que los corintios fueran como ellos y que dentro de su corazón sintieran la motivación a ser tan generosos como la gente en Macedonia. Lakeside, yo quiero que usted sepa que usted es una congregación bastante generosa y estoy agradecido por eso. Y mi motivo y mi razón por enseñar acerca de la gente en Macedonia, que era igualmente generosa, no es para que usted dé más fondos o para empujarlo que haga algo. Mi motivación es para que usted aprenda y entienda lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas. Asimismo, para que usted sepa, para enseñarle correctamente lo que la Biblia dice, tanto como a los nuevos cristianos o nueva gente en Lakeside, para que usted pueda entender correctamente lo que la Biblia dice acerca de las ofrendas. Y la razón por la que estamos revisando esto es simplemente porque estamos en la serie en la que habla cómo es que Cristo construye su iglesia en el Nuevo Testamento. Y ahí claramente nos dice y habla acerca de la generosidad de dar. Y Él no lo hace esto como un diezmo, como una obligación, sino que Él hace esto porque en ese entonces había muchas impuestos que la gente pagaba, pero aquí el Señor dice cómo Él planta una iglesia por medio del amor y de la generosidad de la gente, no por medio de obligarlos y Él nos dice aquí mismo en el Nuevo Testamento que Jesús nos está dando el ejemplo de cómo muchas de las iglesias plantadas, como en este caso Macedonia, eran muy intencionales y eran muy generosos, poniendo a otra gente primero por el amor a Dios. Esta es una imagen muy clara que nosotros podemos ver de un amor. Y como lo notamos la semana pasada, usted va a ver que hay 5 versos en el capítulo 8 en el cual Pablo nos comparte cómo eran las iglesias de Macedonia con respecto a su generosidad y hablamos de 4 características que indican esa generosidad y es algo para que nosotros admiremos la compasión y la generosidad de ellos. Y usted ve, nosotros podemos apreciar como una iglesia local, tanto y como individuales pueden ser buenos. Ahora, le diremos que ya hay 4 características, ya hablamos 2 de estas. La primera es que el dar está motivado por la gracia. Usted ve, es lo que dice ahí. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que ha dado a su iglesia en Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Usted ve, esto es lo que nos dice que la gracia del Señor que experimentaba la gente en Macedonia debido a su salvación y se reflejaba y se transformaba por medio de la generosidad que ellos tenían con la gente necesitada. Y usted ve el punto que el apóstol está haciendo es de que usted, como ellos habían recibido el amor del Señor y la benevolencia, y por eso mismo ellos no podían evitar, pero demostrar ese mismo agradecimiento y cariño hacia la otra gente más necesitada. Esto es parte de nuestra santificación y el Señor nos cambia su imagen y cambia las ideas de nuestra generosidad. Usted ve y nos hace más generosos. Usted ve, en este punto nosotros vemos que la idea principal y la motivación principal para la generosidad es la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros no damos porque nos sentimos obligados por cierto diezmo legalístico o un porcentaje que tenemos que dar semanalmente. Nosotros somos generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros porque nosotros hemos recibido tanto. La gracia del Señor continúa a transformarnos internamente de ser una gente egoísta, eh, consumida con nosotros mismos, que creemos que somos más importantes que cualquier otra gente y nosotros nos hacemos más sensibles y alertas a las necesidades de otros y les damos generosamente en ministerio a ellos. Ahora, esto es la primera característica que hemos visto de una iglesia generosa. La segunda característica que nos dice es de que sus ofrendas van más allá de sus circunstancias. En el versículo 2 dice,
En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y usted ve, aunque sabemos o no sepa que la gente en Macedonia también estaba pasando por situaciones bastante difíciles, desde pobreza y persecución, y aún así había mucha hambre, pero Pablo nos dice que ellos daban liberalmente y con gran gozo en su corazón a la gente más pobre en Jerusalén. Y esto es como dice un maestro de la Biblia, su gozo se extendía más allá del dolor, la tristeza o la dificultad de sus circunstancias, porque el interés por otra gente les daba la felicidad que ellos mismos tenían al compartir lo poco que tenían. Usted ve si esos pobres, esa pobre gente en Macedonia podía ser generosa, nadie de nosotros tenemos una excusa para no ser generosos cuando nosotros damos. No importa qué tan apretadas parecen nuestras finanzas, la gente en Macedonia probó que cuando la gracia controla nuestras vidas, nosotros damos generosamente sin importar nuestras circunstancias. Ahora, esta mañana, conforme continuamos el estudio de los versos, viene también que hay una tercera característica, que la alabanza y lo que ellos dan está libre de cualquier presión humana. Nosotros vemos que dice que soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Y usted ve, la idea principal de este verso es de que la gente en Macedonia querían dar, no porque alguien los estaba obligando, amenazando, poniendo presión sobre ellos, diciéndoles cuánto tenían que dar. Usted note cómo él tiene el deseo de dar. Y usted ve, y Pablo nos dice que ellos dieron de acuerdo a su habilidad, que ellos daban, aunque pareciera muy pequeño, ellos daban de acuerdo a lo que tenían. Y usted ve, este mismo principio es el que vimos en el primero de Corintios 16:2, en el cual dice que nosotros damos en proporción de cuánto dinero hacemos y cuánto el Señor nos ha prosperado. Esta es una verdad muy importante de comprender, porque Pablo nos está diciendo que usualmente nosotros solamente damos lo que podemos y que posiblemente a veces a la gente no tiene, pero quiere dar o da sin tener, pero no podemos dar lo que no tenemos y entonces vamos a dejar de cuidar nuestras responsabilidades a nuestra familia. El Señor nos dice que no, tenemos que ser diligentes y pagar nuestras cuentas, lo que debemos, pero cualquier fuente de ingresos que nos has dado, el Señor nos ha dado financieramente, ya sea pequeño o grande, usted debe de ser generoso de acuerdo a su habilidad de dar. Y eso fue exactamente lo que hicieron la gente de Macedonia. Esa es una responsabilidad propia. Pero note lo que dijo Pablo acerca de la gente de Macedonia y su ofrenda. Él dice que ellos daban más allá de su habilidad. Y una vez más yo le reitero que esto no quiere decir que usted va a dar más de lo que tiene, pero más bien es que usted tiene que dar, usted no tiene que sacar un préstamo para dar cuando se dice que se da sacrificialmente. No. Usted ve la cantidad numérica de dinero que usted da, no es realmente el caso, porque usted ve, y este no es el punto del mensaje, porque obviamente era pequeña lo que la gente podía dar, porque eran bastante pobres, pero realmente ellos daban lo poco que les quedaba con un gran amor y sacrificio. Usted ve, si la gente en Macedonia daba más allá de lo que razonablemente uno pudiera entender o esperar de ellos, y por eso están en este pasaje, es porque ellos eran una gente generosa, porque indicaba que ellos que hacían un sacrificio. Lo que quería decir es de que ellos sacrificaban algo más a cambio de su ofrenda. Usted ve una gran ilustración de este tipo de sacrificio, es lo que vemos nosotros en Marcos 20, perdón, Marcos 12, 41, 44. Esto es lo que dice. Jesús se sentó enfrente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, que sería más o menos un centavo. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esa viuda pobre echó más que todos los contribuyentes a ese tesoro,
porque todos ellos echaron lo que les sobraba, pero ella en su pobreza echó lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y Jesús dijo que esta pobre mujer puso en ese tesoro todo lo que ella tenía para vivir. ¿Y qué quiere decir con eso? Posiblemente hubiera sido lo que le daba su siguiente alimento, lo que ella dio, y se iba a quedar sin comida porque no tendría nada más. Ella posiblemente no iba a poder comer hasta que pudiera juntar más dinero, pero y no sabría de dónde su siguiente alimento vendría, pero ella daba con gozo, era con sacrificio. Ahora yo quiero que le pregunte, ¿qué lo que usted da, qué le cuesta? Está entre usted y el Señor, pero yo le pregunto a usted, cuando usted da, ¿qué es lo que sacrifica? ¿Qué es lo que usted deja de obtener para poder contribuir? Esto es lo que es sacrificio, una ofrenda de sacrificio. Es cuando usted da dinero y usted deja de obtener otras cosas materiales que quería posiblemente por dar a una causa más grande. Ahora, ¿qué es lo que nos detiene para hacer un sacrificio y ser generosos? Y si sabe lo que es, de que nuestras prioridades no son bíblicas. Nuestro amor por las cosas materiales, por cosas, son las que nos detienen a ser gente generosa. Nosotros nos sentimos cómodos y realmente no queremos sacrificar nada de lo que tenemos que nos pudiera hacer sentir un poco incómodos. Pero escuchen, esto es por lo que nosotros tenemos que ir en contra de la cultura porque vivimos en una cultura materialista en la cual nosotros tenemos que ir en contra del mismo grano de nuestra carne, en el cual nosotros dejamos de gratificarnos a los deseos de lo que queremos. En vez nosotros somos llamados y recordarnos que en este mundo vamos de pasada, que no podemos ser gente que siempre se merece todo y obtiene todo lo que quiere. Mire lo que dice en Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbe destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, ahí está también su corazón. Jesús nos dice que nosotros no tratemos de perseguir una gran fortuna aquí en la tierra, porque todo esto algún día se va a desvanecer. En lugar de eso, tenemos que invertir nuestras finanzas en cosas del Señor y de su reino, porque esas cosas contarán para eternidad. Si usted no lo puede ver ahora, en este momento, sus finanzas y sus recursos, eso es en lo que se debe de enfocar en el reino. Ahora, eso es exactamente lo que los cristianos en Macedonia hacían. Ellos sacrificaban lo poco que ellos tenían en un esfuerzo de ayudar a la gente más pobre en Jerusalén, perdón. Y note que lo que está pasando, ellos están en la gloria del Señor colectando la cosecha de su bondad. Y ahora ve, ellos dieron bajo su propia voluntad. Esto es muy importante, que ellos eligieron dar, ellos daban voluntariamente, nadie le ponía ninguna demanda a esta gente de que dieran, ni los manipulaba, ni los intimidaba que dieran. Usted ve, Pablo nos dice que muchos cristianos líderes hoy ruegan, suplican de que por favor la gente dé, y usted ve que hay muchos tipos de juegos que hacen como los 90 días de a ver cuánto se puede colectar, o traen a a un orador a la iglesia para que la gente se motive a dar. En efecto, con Pablo esto es totalmente opuesto, como él motiva a la gente. Él nos dice que en esas iglesias en Macedonia la gente solamente aportaba para ayudar y la misma gente de la congregación le suplicaban a Pablo que por favor les permitieran aportar. Mire en el segundo de Corintios 8:4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahora, tan increíble como esto suena, la gente actualmente aquí le rogaba a Pablo que por favor tomara su dinero. Pablo realmente les decía que
le impresionaba el amor de esta gente. Y usted ve, él les decía que por favor les permitieran participar en la colección de estos fondos y sabe que ellos le rogaban y posiblemente Pablo a veces les decía que estuvieran tranquilos, que... Pero ¿por qué harían esto ellos? Si esta colección para la gente pobre, los cristianos o creyentes pobres en Jerusalén era tan importante para Pablo, ¿por qué algunas veces les decía o no les pedía que dieran? ¿Y por qué era que Pablo no quería rogarles, decirles que dieran dinero, pero ellos le pedían a Pablo aportar? Bueno, le queremos decir que hay diferentes razones, pero la más razonable de ellas es porque inicialmente Pablo pensó que los macedonios, la gente en Macedonia era bastante pobre y que necesitarían todo lo que ellos tenían para sí mismos. Ellos posiblemente eran los buenos candidatos para recibir ayuda, no para darla. Usted ve cuando Dios nos da un corazón generoso, conforme usted va creciendo en su gracia y usted va entendiendo más de su corazón, usted no toma sus dificultades financieras como un obstáculo para dar generosamente a otra gente. Y la razón por la que usted hace esto es porque usted ya cambió la perspectiva de su ofrenda. Usted ve mucha gente que da en la iglesia es más bien como una obligación y creen que tienen que hacerlo. Y mucha gente cree que es una obligación que tienen que cumplir, es como una carga bajo sus hombros dentro de la vida cristiana. Pero la gente en Macedonia no creía de este modo, no se sentía de este modo. Ellos veían el dar para el reino del Señor como lo deberíamos de ver todos. ¿Y cuál sería este modo? Bueno, note lo que dice en el versículo 4. Pablo nos dice por qué ellos le suplicaban a Pablo la oportunidad de dar. Y esta es una gran verdad para todos de nosotros, para entenderla claramente. Versículo 4 dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de la ayuda para los santos. Usted ve, el favor es una palabra que parece un poco diferente, pero esta palabra viene de la palabra griega que se traduce como gracia. Y esto es lo que causó que la gente en Macedonia se sintiera privilegiada de poder aportar cuando ellos eran tan pobres. Usted ve esta palabra que es favor o gracia en griego quiere decir que es un favor que no se merecía uno, que es la generosidad y bondad de alguien que no nos merecemos. Y eso mismo es lo que hizo Dios al salvarnos. Nos hizo un favor. Él no nos debe la salvación, Él no está obligado a darnos la salvación, Él no nos está pagando por algo que hicimos y nos lo merecemos. La salvación es simplemente un favor que nos hace a nosotros al ser Él un Padre bueno y compasivo para con nosotros. ¿Usted ve? Cuando Pablo dice que la gente en Macedonia le rogaba a él para que la oportunidad de participar en en ayudar a la gente pobre, lo que ellos quieren decir es de que ellos quieren la oportunidad de demostrar su gracia y su generosidad con la otra gente por medio de una ofrenda que era gente muy pobre en Jerusalén. Y ellos vieron el dar como un privilegio, como una oportunidad de ser una bendición en la vida de alguien más. Y usted ve, así como Dios había sido bueno y generoso con ellos querían ser generosos y amables con otros. Y esto es lo que decía Pablo en 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé con el propuso de su corazón y no de mala gana ni obligación, porque Dios ama a un dador alegre. Escuche con atención y nunca deje que su ofrenda sea reducida a una obligación religiosa, porque este es un peligro de que usted se pueda sentir que está amarrado al diezmo, que es un 10% de lo que usted gana, que es lo que aporta. Usted dé porque quiere dar, porque es un placer para usted y un privilegio aportar, porque usted es bueno y es generoso y eso es un gozo en su corazón. Recuerde lo que dijo Jesús, es más bendecido el que da que el que recibe.
Y es realmente una verdad y es una bendición el tener la habilidad de compartir lo que tenemos con otros. Y usted ve, cuando usted da, es como una losa, es una oportunidad de ofrecer lo que tenemos de un modo con mucha gracia a otros. Ese es el punto. Y antes de dejar este versículo acerca de la generosidad de nuestra ofrenda, yo quiero decirle algo que mencioné la semana pasada, pero es algo que vale la pena que yo repita porque muchas veces nos confundimos y tenemos este problema. Ahora, yo quiero decirle que no recalcarle que usted tiene que confiar en el Señor para que le provea para sus necesidades. Y si nosotros somos honestos, muchas veces tenemos que aceptar que nos preocupamos por nuestras finanzas. Y una de las razones principales de estas es porque tenemos mucho tiempo, tenemos dificultad en ser un dador liberal como los macedonios. En lugar, nosotros tenemos miedo y tenemos cierta ansiedad de que si nosotros damos no nos va a quedar suficiente para lo que necesitamos. Usted ve, déjeme que le diga esto. Este es un pensamiento que nos expresa la falta de la fe, de que nuestro Padre amoroso, que se va a encargar de sus necesidades. Déjeme lo que le diga en Mateo 6, 25 a 34. Usted lo ha leído, pero lo quiero compartir. Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo o qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de nosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria vistió uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que es hoy y mañana está echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y por tanto, mire lo que dice, hombres de poca fe. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o por qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán dadas a usted. No se preocupe por mañana, porque mañana se va a preocupar por sí mismo. Cada día trae sus preocupaciones. Usted ve, nosotros no tenemos que ver los detalles de estos versículos, pero usted puede darse cuenta de que los mismos labios de nuestro Señor nos recuerda cómo nosotros servimos a un Padre amoroso que provee para las necesidades de sus hijos. Y es un Padre que nos ama y nos va a proveer para lo que necesitamos. Y no necesitamos preocuparnos, necesitamos confiar en Él, necesitamos obedecerlo y hacer lo que tenemos que hacer, vivir para Él, obedeciéndolo. Y Él nos va a proveer para no todo lo que queremos, pero siempre todo lo que necesitamos. Quiero que usted sepa algo que es en adición a confiar en el Señor, que va a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Nosotros vemos también, yo quiero animarlo para que usted tenga una gran confianza en la provisión del Señor, porque Él es totalmente poderoso para proveer lo que usted necesita, pero también quiero que usted se dé cuenta de un pasaje muy poderoso en Juan 6, 1 al 5. Ahora, usted ve, yo amo este pasaje porque nos da un gran ánimo y nos alienta a saber el corazón, conocer el corazón de nuestro Dios. Usted ve, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y según una gran multitud venía con señales que realizaban en los enfermos. Después y estaba cerca la Pascua y las fiestas de los judíos. Entonces Jesús dijo, alzando sus ojos, viendo lo que decía la gente, le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para todos estos?
Ahora, esta es la famosa historia de Cristo que milagrosamente alimenta a 5,000 individuos, más bien como 15,000. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían comprar suficiente comida y pan para alimentar a toda esta gente? Si el mismo Jesús es Dios y Él lo sabe todo, ¿por qué le preguntó a Felipe esto? Él no necesitaba preguntarle nada. En el versículo 6 nos dice que Él le preguntó a Felipe dónde conseguir comida por lo siguiente, porque Él estaba diciendo esto para probarlo, porque Él mismo sabía lo que era necesario hacer. Usted ve la razón por la cual Jesús le preguntó a Felipe, era como una prueba para él en el cual le estaba tratando de entender su fe. Y esto es lo que dijo. Felipe, tú me has seguido por tanto tiempo, tantos años, y tú me has visto, te he demostrado mi poder, un milagro tras otro, he cambiado el agua en vino, he sanado gente, y tú crees que yo no tengo suficiente poder para alimentar a toda esta gente. Usted ve, la cosa más remarcable de esto es que de acuerdo al versículo 7, es de que nunca se le ocurrió a Felipe que el Señor era tan poderoso como para alimentar a 15,000 gentes. Él nunca conectó las ideas. Fíjese lo que le dijo Felipe. 200 monedas de pan no serían suficientes porque todos recibirían muy poquito. Usted ve, Jesús quería que Felipe reconociera a él como Dios todopoderoso, que él puede hacer todo lo que le place si así lo quiere. Y Felipe tendría que entender que el Señor podía alimentar a miles de gentes, aunque humanamente parecería imposible, él podría hacerlo porque él lo pensaba de un modo muy pequeño. Usted ve, Felipe no podía entenderlo, no lo veía porque su mente no lo permitía. ¿No le parece el similar a nosotros? Usted ve, nosotros leemos una y otra vez que Dios es infinitamente poderoso y nosotros aún así dudamos de su grandeza. Nosotros solamente vemos a las cosas que tenemos enfrente de nosotros, dudando el poder del Señor para lograr su obra. Mire lo que yo creo que Felipe debió haberle dicho: Señor, si tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te place. No lo dijo así, pero lo hubiera dicho él así. Señor, pero si tú le quieres dar y si a ti te place hacerlo, tú puedes darle de comer a esta gente. Y usted ve, cuando uno ve aquí y vemos que Jesús, el Dios de la creación, tomó cinco panes y 2 pescados y milagrosamente los multiplicó, déjeme que le diga que si Él hizo eso, déjeme que lo motive, que Él puede hacer 1,000 cosas más. Y Él va a proveer como un Padre amoroso para sus necesidades, porque Él es poderoso para darnos todo lo que necesitamos. Yo le quiero decir a esto, y escuche con atención: cuando usted da con generosidad, usted nunca se tiene que preocupar por quién le va a proveer. Usted ve, cuando usted busca primero el reino del Señor y después todo lo demás se le añadirá en su vida. Usted tiene que ser generoso. Usted sigue buscando el reino del Señor y enfocándose en eso, que eso es importante. El Señor se encargará del resto. Ahora, ¿cómo es que usted hace esto? ¿Cómo es que usted logra llegar a este punto? Bueno, usted puede tener la certeza de que el Señor es bueno. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido en este punto de la iglesia en Macedonia y de su generosidad? Primero que nada es que su generosidad estaba motivada por gracia. Segundo, que su, su alabanza crecía sin importar sus circunstancias y que ellos daban libre de cualquier presión humana. Ahora vemos que Pablo continúa presentando a los macedonios como un modelo de generosidad. Ellos nos da una cuarta y última característica de una iglesia generosa, la cual es de que su ofrenda era una expresión de su devoción a Cristo. En el segundo de Corintios 8-5, él dice: y esto no como lo habíamos esperado, sino primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Ahora, con estas palabras, Pablo nos explica la razón última por qué la gente de Macedonia daba tan generosamente sin estar preocupada o presionada por nadie. La razón por la que ellos daban libremente con generosidad es porque primero ellos se habían dado al Señor. ¿Y qué gran verdad es esta? Es lo que dijo Pablo. Ellos primeros dieron sus vidas mismas al Señor. Y por eso es la clave de la generosidad que ellos tenían dentro de su vida en total dedicación. Y ahora escuche con atención porque esto es bastante importante. Cuando un creyente da su vida en el altar y se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo hacia el Señor, usted ve, entonces no hay problema siendo generoso con su dinero. Usted ve si su vida está dedicada a sí mismo, entonces sus recursos serán dedicados para su causa también. Alguien apropiadamente dijo, una vez que usted da su corazón, la mano instintivamente se abre. Usted ve, si usted reconoce qué posición tiene hoy, ¿es usted generoso o no? Si usted puede reconocer que su vida le pertenece al Señor, entonces todo lo que usted tiene, incluyendo su dinero, le pertenece a Él mismo. Si usted se encuentra a sí mismo no sintiéndose generoso, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tiene en el banco, pero si usted se encuentra como una persona que no es generosa, es realmente un problema del espíritu, porque posiblemente no se ha dado libremente y al 100% al Señor, en total abandono. Usted sigue guardando cosas para sí mismo. Usted ve, es por esta razón porque muchas iglesias tienen que hablar y predicar constantemente acerca de la ofrenda, porque la gente no es generosa ni da. Y porque parece ser que todo lo que quieren es, es un beneficio propio. Y la congregación no parece estar dedicada hacia el Señor completamente. Entonces, si no les enseñan la realidad y ellos no se dan completamente al Señor, nunca van a crecer y nunca van a dar a desarrollarse como cristianos maduros. Y ellos van a seguir en este punto sin estar dedicados porque ellos no entienden que su vida pertenece a Cristo y sus finanzas también. Pero solamente aquellos que entienden que su vida pertenece 100% al Señor, ellos van a poder aportar. Y yo quiero que usted vea algo más que Pablo dijo en el versículo 5 acerca de la ofrenda de la gente en Macedonia. Primero ellos se dieron a sí mismos al Señor y a la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cuando él dice que los macedonios se dieron primero al Señor por la voluntad del Señor? Usted ve lo que él está diciendo para que entienda claramente que la devoción de la gente de Macedonia a Dios era lo que ayudaba a esta gente con ese gran amor a someterse al liderazgo del grupo de misioneros que estaban con Pablo. Y usted ve, cuando usted ve que Pablo era el apóstol que había puesto el Señor en sus vidas, usted ve, y de acuerdo a que el Señor había puesto a Pablo sobre poder como ellos, como un apóstol, ellos iban a someterse a él y ellos iban a obedecerlo por la devoción que tenían al Señor. Y usted ve, y Pablo como un líder que el mismo Señor había puesto, la gente se sometía a ellos por la obediencia a Dios. Esto es lo que hacían la gente en Macedonia. Ellos eran generosos y eran buenos con Pablo porque así debe de ser. Usted ve, ¿cuál será la respuesta de usted para las verdades acerca de Dios? Bueno, primeramente usted tiene que considerar si usted ha experimentado la gracia de la salvación, porque la gracia nos enseña a todos ser gente generosa y amable con otros. Pero por favor, yo le quiero decir, déjese y aléjese de ese 10% del diezmo, que solamente es un 10% y que es algo legalístico. Yo le voy a decir, primero dese usted y su vida al Señor. Y si usted aún así se está aguantando a ciertos aspectos de su vida
y no se ha dado generosamente, recuerde que nada de lo que tenemos es nuestro, todo pertenece al Señor y el dinero no es suyo, es del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que no se nos ha dado? Nosotros mismos no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Jesucristo. Usted no sabe que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está dentro de usted y que ha sido dado a usted por Dios. Así que yo le digo, dé con sacrificio en respuesta a la gracia que el Señor le ha dado en su vida, que usted sea dirigido y sienta que el Espíritu lo mueve a ser generoso. Ahora, si usted está dedicado a Cristo, pero aún así tiene usted cierto problema con ser generoso porque se preocupa acerca de sus necesidades y sus finanzas, usted necesita arrepentirse por esa falta de fe, porque esto es un pecado en el sentido de que usted no confía plenamente en la provisión de Dios. Usted ve, yo sé que uno le puede decir, bueno, yo entiendo que eres un padre amoroso, pero no estoy muy seguro. Por eso el Señor nos dice que hombres de poca fe, usted ve, usted ejerza su fe, confíe en el Señor, de que Él le va a proveer para sus necesidades. Y si usted no es cristiano, usted no tiene una relación personal con Jesucristo, venga aquí y entienda que Jesucristo es su Señor y que solamente usted se va a dar cuenta de que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, por pecadores como usted y como yo, se hizo, Él dio su vida misma a nosotros, Él se hizo pobre para que lo pudiéramos recibir y Él se hiciera y nos hiciéramos la gente que recibirá las riquezas de su gracia y su perdón en nuestros pecados. Venga a Él, arrepiéntase de sus pecados, confíe en Él y en su muerte en la cruz como la única esperanza que tenemos para la salvación. Lo único que nos mantiene apartados de Jesucristo es nuestro pecado. Arrepiéntase de ese pecado, deje todo eso a un lado y venga a los pies del Señor. Dele su vida, confíe en su muerte en la cruz como su redentor y usted va a ser una criatura nueva. Y si usted no ha experimentado el amor del Señor, usted se va a dar cuenta que lo que es importante para recibir en nuestra vida a Jesucristo. Oremos juntos. Padre, estas son lecciones muy importantes que tenemos porque el dinero, las situaciones financieras son muy críticas a veces en nuestra vida. Ayúdanos a ver como la generosidad como un servicio a ti. No hay ninguna persona en esta congregación y en este momento que no ha enfrentado dudas y dificultades financieras, pero tú como un Padre amoroso, nos has dado, nos has proveído y nosotros cuando buscamos primero tu reino y después buscamos tu voluntad, te pido, Padre, que nos ayudes a ser como una iglesia en Macedonia, que seamos una congregación generosa, sensible a las necesidades de otros y sobre todo llena de gozo y agradeciendo por toda la generosidad que tú nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Padre, a pensar claramente de esto. Ayúdanos a entender cómo podemos dar, porque es más bendición dar que recibir. Padre, también te pedimos que tú sigas trabajando en nuestros corazones. Te pido que nos ayudes para encontrar esa gran dedicación para poder hablar de la iglesia de Macedonia como lo hicimos y que esta congregación, como lo han sido por tanto tiempo, tan buena y generosa, y si quedamos nosotros, sigamos caminando bajo tu mando, entendiendo lo que tú quieres de nosotros. Y en la próxima semana que tenemos una junta administrativa, que todo el mundo está bienvenido, que esa junta sea honorable, que sea agradable para ti y que pueda ayudar a los líderes de esta iglesia. Y queremos pedir por cualquier persona que está mirando, escuchando o está presente aquí y que no te conoce y están perdidos, que tú vengas a ellos. Yo te pido que vengas para que los cambies, para que les enseñes tu evangelio y para que les enseñes su pecado y la necesidad de ti.
y que por medio solamente de tu piedad y tu de gracia podemos ser salvos. Te pedimos todas estas cosas en Jesucristo nuestro Señor.